contar que tenemos un muy grave problema de hacinamiento penitenciario. Tenemos unas cifras que buena parte de la opinión no las conoce. Son más o menos 195.000 personas privadas de libertad en nuestro país. De esas 130.000 están en establecimientos penitenciarios y nuestra capacidad es de 80.000 cupos. Es decir, tenemos 40.000 cupos de déficit, una falta de 40.000 cupos. Resolver ese problema no es fácil, no hay una solución mágica. Si uno dijera construir 40.000 cupos, construir 40.000 cupos es construir una ciudad de las dimensiones de Mocoa, por ejemplo. Cuesta 130 millones de pesos un cupo nuevo, construir un cupo carcelario, cuesta aproximadamente eso. Así que hay que combinar una serie de medidas de privación efectiva de la libertad menos larga de lo que tenemos hoy en día, a cambio de reparación a las víctimas y restablecimiento del tejido social. Tenemos que construir un sistema de cárceles de detención preventiva que hoy en día no existe porque eso está a cargo de los municipios y los departamentos. Tienen la responsabilidad pero no tienen los recursos. Probablemente las capitales tengan algún recurso, pero la mayor parte de los municipios no. Entonces, en ese sentido estoy hablando de dos proyectos de ley que presentaremos pronto al Congreso. Uno en ese sentido de disminuir la privación efectiva de libertad a cambio de medidas de reparación y de restauración, y otro para asignarles recursos a los municipios y a los departamentos para que puedan construir centros de detención preventiva decorosos, que no sean lo que estamos viendo en las estaciones de policía, que no son centros de detención, son estaciones de policía, o en las unidades de reacción inmediata, o en otros centros transitorios que no están construidos como centros de detención. Es decir, que se abre espacio a la justicia restaurativa en Colombia. Por supuesto, eso ya está en la ley, pero se aplica muy poco, y sí tenemos esa firme intención de que para algunos delitos, ojalá un buen número de personas que reparen, que se pueda, digamos, poner el protagonismo de la víctima y que la víctima se sienta reparada y que la sociedad también se sienta reparada, eso haga que la pena de prisión disminuya. No es que se acabe, pero que disminuya, que sean beneficios penitenciarios a cambio de esa reparación. Esa reforma a la justicia que tanto piden las personas hace muchos años, ministro, la reforma a la justicia, la gente de alguna forma está cansada y no confía ya de alguna manera en la justicia. ¿Cómo va esto, ministro? El problema de la justicia estructural, para complementar la pregunta del compañero, es tan grave, es tan paquidérmico el aparato que están convocando audiencias para agosto del año entrante. Sí. Digamos que tenemos una congestión y unos términos judiciales muy dilatados. Frente a eso, yo estoy pensando en dos estrategias. Una, que la ha anunciado el presidente y en la que está comprometido, es el de ampliar de un modo significativo las dimensiones de la rama judicial, crear un número significativo de despachos judiciales nuevos. En el momento tenemos alrededor de 5.500 despachos judiciales en todo el país. Ojalá podamos aumentar significativamente ese número. Hay ya en el presupuesto del año entrante unas apropiaciones presupuestales importantes, 300.000 millones adicionales a lo que se había pensado inicialmente para la rama judicial, con el propósito de mantener esa inversión. Ministro, cambiar o eliminar el IMPEC es clave en este tema. Pero espérate, déjame terminar lo otro. Pero la ciudadanía resuelva sus litigios sin llegar al Poder Judicial. Y eso sí es responsabilidad más del gobierno, de crear centros de conciliación, de mediación, una disposición anímica a conciliar y una instancia que desde el Estado facilite eso. Estamos inaugurando centros de conciliación, centros de mediación, abriendo escuelas de conciliadores para que eso, la mayor parte de los conflictos, incluso penales, se puedan resolver entre las personas afectadas sin necesidad de llegar al Poder Judicial. En cuanto al IMPEC, mire, necesitamos una guardia penitenciaria efectiva que tienda a la resocialización, que facilite la restauración, por supuesto también la seguridad carcelaria, exenta de corrupción. Con el director de la Oficina de Transparencia, el doctor Andrés Hidárraga, estamos planeando unas estrategias específicas de transparencia para el IMPEC y para la USPEC. Debo decir que el actual director del IMPEC, que lleva 2 meses en el cargo, es precisamente quien ha diseñado estos operativos sorpresa, fruto de lo cual hemos visto cosas que
que a veces escandalizan, que antes estaban y no nos enterábamos y que está, digamos, produciendo ya resultados. También confiamos en que hay una buena parte de la Guardia Penitenciaria que es honrada, que está comprometida con su labor, que está también, digamos, indignada de que unos colegas suyos le hayan dañado tanto el nombre al IMPEC, y confiamos en que con una combinación de estrategias entre investigación, investigaciones audaces y confianza en esta parte de la Guardia que es honrada y que cumple fielmente su misión, podamos resolver alguna parte de esos problemas. Ministro, ¿qué tipo de delito? ¿La cárcel regional en Pereira, la del Pílamo? No tengo ahorita el dato exacto. Mire, el gobierno nacional ha dicho al respecto, no pensamos que la solución de los problemas penitenciarios se arregle construyendo más cárceles. Además ya vio el problema de las dimensiones que tenemos, pero aquellos proyectos que ya tienen apropiaciones con vigencias futuras, que ya están en construcción, que tienen contratos de construcción, pues por supuesto que los terminaremos. Entonces, respecto específico de esa cárcel que usted me menciona, no tengo la información sobre si hay un contrato en este momento vigente. Si lo hay, se cumplirá, y si hay alguna apropiación presupuestal establecida, pues también se destinará a eso. Ministro, el caso de la SURI, también que se lleven sindicados sin ser condenados a la Fiscalía, ¿cómo se puede hacer para descongestionar el aparato judicial y sobre todo las cárceles? Pues mire, en cuanto a las URI y lo mismo las estaciones de policía, eso está pensado o está diseñado por la ley. Cuando se captura a una persona, se la conduce a una estación de policía, a un CAI, a una URI, por unas horas, máximo 36 horas, ha hecho la justicia, mientras un juez decide si hay que llevarlo a una cárcel o dejarlo en libertad. Y lamentablemente esas 36 horas se vuelven 36 días y meses y siguen allí en unos sitios que no son cárceles, es decir, no tienen espacios de resocialización, no tienen suficientes espacios sanitarios, no tienen calabozos, digamos, suficientes ni decorosos. Eso hay que terminarlo. Y ese es uno de los proyectos de ley que le mencionaba. Realmente la iniciativa de ese proyecto de ley es de la Asociación de Alcaldes de las Capitales de Departamentos, ASOCapitales, que propone eso, asignarle recursos a los municipios para que puedan construir centros de detención preventiva decorosos y dignos, sabiendo que va a pasar ahí la gente que esté privada de libertad detenidamente más de 36 horas, mientras el juicio, que ojalá sea más breve de lo que es ahora, pero que sin duda va a ser más de 36 horas.